¿Qué tal? Bienvenidos a Medicaled. El día de hoy con un nuevo video acerca de fisiología en donde vamos a hablar sobre el páncreas endocrino. ¿Sí? Antes, como saben, nos gusta iniciar con un poquito de introducción al respecto. Dentro de los órganos endocrinos hay algunos, como es el caso del páncreas, que no solamente forman parte de este sistema, sino que también tienen otras funciones. ¿Okay? Particularmente vamos a encontrar el páncreas dentro de lo que serían los órganos del sistema digestivo, ya que se encuentra en gran relación anatómica justamente con otro tipo de ellos. El páncreas tiene una forma más o menos como esta, tiene una cabeza, un cuello y una cola, ¿sí? La mayor parte del páncreas, de hecho, está retroperitoneal y solamente una porción está compartiendo justamente estas capas de peritoneo con otros órganos de tipo visceral. Y en cuanto a su función, tenemos que el 99% del páncreas tiene una función exocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que su función va a ser sobre todo la de producir enzimas que van a ser enviadas al tubo digestivo y dentro del tubo digestivo van a tener la acción sobre todo de generar proteólisis. La proteólisis es la función más importante que tienen estas enzimas, que son sintetizadas en el páncreas, se liberan, sin embargo su acción se da, repito, en lo que sería el duodeno, una parte del tubo digestivo. El resto, que es el 1% de todo el territorio del páncreas, solamente el 1% va a tener una función endocrina. Y esa función endocrina va a estar justamente distribuido a lo largo de este territorio y va a estar agrupado en una estructura que la estamos representando en este momento, que es el islote de Langerhans. Este islote tiene diferentes células. Si nos ponemos a ver este diagrama, vemos que la mayor parte de estas células, ¿sí?, son de un color anaranjado. Este 60-70% que corresponde a las células anaranjadas son en realidad células beta. Y las células beta secretan dos tipos de hormonas. La insulina, que es la que vamos a abordar más profundamente en este video, y la amilina. Y la amilina todavía se está buscando cuál es su función. De hecho, se empezó a descubrir esta hormona ya que, por ejemplo, en cierto tipo de patologías como la diabetes tipo 2, en donde había cierto estrés en el retículo endoplásmico, se veía justamente que se creaban depósitos de amilina. Y esos depósitos hablaban de que, lógico, en cierto momento se secretan, ¿sí? El resto de hormonas que ven, por ejemplo, aquí con un color, una especie de color verde, serían las células alfa. Y esas células alfa tienen del 10 al 20% de todo el islote y secretan glucagón. ¿Ok? Las células que vemos representadas como aquí en un color azul serían las células delta, que son las que secretan la somatostatina, que es una hormona de la que vamos a hablar en otros videos porque no solamente se secreta aquí, se secreta también en hipotálamo y tiene funciones, más que la función endocrina que veremos, tiene también funciones a nivel de la regulación gastrointestinal. Y finalmente están las células F, que son en un porcentaje muy pequeño y que secretan polipéptido pancreático. Algo interesante de estas hormonas es que son hormonas de tipo peptídicas, es decir, todas se forman a partir de aminoácidos. El glucagón es una hormona de 31 aminoácidos, insulina de 51 aminoácidos, que viene dividido en dos cadenas, cadena alfa, cadena beta, y que tiene lo que son justamente uniones a partir de azufre entre cadenas y dentro de la misma cadena. ¿Sale? Somatostatina, aquí tenemos dos variantes. De hecho, el páncreas puede secretar la de 14 aminoácidos y la de 28. Sin embargo, la que secreta en abundancia es justamente la de 28. Y finalmente el polipéptido pancreático, que también se compone a base de aminoácidos. Entonces, eso es una característica fundamental, que son hormonas de tipo peptídicas. ¿Sí? Algo también que de hecho se ha estado estudiando últimamente es la distribución del islote. Recordemos que como es un órgano endocrino, estas hormonas son liberadas y el torrente sanguíneo es justamente quien las capta. ¿Ok? La mayor parte de las células beta se ha descrito que se encuentran en el centro, ¿sí?, del islote. Y una vez que se secreta, por ejemplo, la insulina, esa insulina de inmediato va a encontrar a los capilares en cuestión y esos capilares van a llevar la insulina, ¿verdad?
De ahí que la insulina sea un punto de regulación importante, porque la misma insulina, como el drenaje justamente venoso de este islote va del centro hacia afuera, lógico, esta hormona va a poder influir en lo que serían las demás hormonas que son sintetizadas, recuerden, en las células que están más en la periferia. Caso de la célula alfa, que hay más en la periferia que en el centro y que son reguladas de manera directa por la misma insulina, ¿sí? Eso también es uno de los principales modelos que hasta hoy en día se toma en cuenta. Bien, ahora centrémonos en lo que es justamente la célula beta, porque es la más abundante y porque secreta a la hormona insulina, ¿sí? Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la célula beta del páncreas. La célula beta del páncreas va a tener ciertos canales que van a permitir la entrada de glucosa. Estos canales son no insulino dependientes, es decir, sin importar la concentración sanguínea de insulina, estos van a estar expresados de cierta forma, ¿sí? Llega la glucosa por este transportador GLUT. Se dice que en humanos es el GLUT1. Anteriormente, y de hecho en muchas bibliografías como el libro de Boron lo van a encontrar, se creía que era el GLUT2 el que estaba en el ser humano, porque en ratones este era el transportador que se expresaba. Sin embargo, hoy en día las últimas investigaciones nos dicen que es el GLUT1, que también es no insulino dependiente, el que permite el paso de la glucosa a la célula beta. Entonces, ya que la glucosa entró a esta célula beta, como en cualquier otra célula del organismo, se tiene que metabolizar, ¿sí? Y en la célula beta en particular va a encontrar a una enzima que es la glucoquinasa, ¿sí? La glucoquinasa, que va a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, recuerden que es ahora sí el primer sustrato que puede comenzar una vía metabólica que convierte a la glucosa 6-fosfato en 2 moléculas de piruvato. Este es un piruvato y este es otro piruvato. Esta vía metabólica, por ende, es la glucólisis. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer glucólisis. Ya que hace glucólisis, tenemos cantidad de piruvato suficiente para que el piruvato entre a un complejo enzimático que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Un complejo con 3 enzimas, 5 coenzimas que convierte al piruvato en acetilcoenzima A. Y entonces, como tengo desde el inicio entrada de glucosa, producción de piruvato, lo que voy a lograr es que el piruvato entre a este complejo y me genere acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, ahora sí, en la mitocondria va a hacer lo siguiente, ¿sí? Primero, va a generar a través del ciclo de Krebs equivalentes reductores, ¿sí? NADH, FADH. Y estos equivalentes reductores van a pasar a lo que sería la matriz mitocondrial, ¿sí? Y al espacio intermembrana para justamente irse moviendo a través del complejo transportador de electrones y que este finalmente llegue a la fosforilación oxidativa, que sería el otro objetivo, ¿no? Fosforilación oxidativa. Con esta fosforilación oxidativa, entonces van a aumentar las concentraciones de ATP en la célula beta. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? El ATP, cuando empieza a aumentar de concentraciones, va a irse a este canal de potasio. Este canal de potasio tiene una subunidad tipo KIR y una SUBRA. De hecho, es el canal de potasio que es modulado a través de ciertos fármacos como lo que sería la glibenclamida, ¿sí? Y en general toda la familia de las sulfonilureas, ¿no? Actúan a este nivel. De manera fisiológica, el aumento de ATP va a generar un cierre del canal de potasio. El potasio, debido a su gradiente electroquímico, tiende siempre a salir desde la célula hacia afuera. Eso es lo que le permitiría a este canal. Pero como se empieza a cerrar, ¿sí? Justamente este y todos los canales expresados en la célula beta, entonces vamos a empezar a tener un aumento en la concentración de iones positivos en el interior. ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama a este cambio de voltaje en donde ahora
el interior se hace un poquito más positivo, bueno, se le llama despolarización. Entonces, el efecto que tiene el aumento de ATP por la modulación y el cierre de los canales de potasio es la despolarización de la membrana. ¿Sí? Esta membrana se despolariza. Y al despolarizarse, el efecto primordial lo van a recibir los canales de calcio. ¿Por qué? Porque son canales de calcio dependientes de voltaje que se abren una vez que empieza la despolarización. Entonces, como efecto, vamos a tener la entrada de calcio a la célula. Mucho calcio, mucho calcio, mucho calcio. ¿Y de qué me sirve el calcio? Bueno, precisamente ya en el interior de esta célula lo que tenemos es que existe un núcleo, un retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi que en conjunto me van a permitir generar transcripción, traducción y modificaciones posttraduccionales de la insulina. ¿Sí? Recuerden que toda la información se encuentra aquí en el ADN y del ADN vamos a generar RNA mensajero que se va a finalmente en el retículo endoplásmico por los ribosomas a hacer, ahora sí, aminoácidos. Y esos aminoácidos, una vez que son plegados, me van a formar péptidos. Entonces ya hay, como son hormonas peptídicas, ya hay cierta producción de esa insulina. ¿Sí? Y esa insulina entonces va a ser almacenada aquí en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi para formar vesículas. Eso ya está preformado. ¿Qué es lo que necesita la insulina para ser exocitada? Necesita justamente la entrada de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio se une a estas vesículas y permite entonces, ahora sí, la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática. Y de esa manera es como la entrada de glucosa, después de todo este proceso que acabamos de ver, permite entrada de calcio por los canales dependientes de voltaje y ahora sí liberación de insulina. Sin embargo, la glucosa, lógico, no puede ser el único determinante para liberar insulina. Realmente existen otro tipo de factores que también van a estar involucrados. Por ejemplo, las catecolaminas, a través de su receptor beta-1 adrenérgico, también pueden estimular la liberación de insulina. ¿Cómo lo hacen? Este receptor beta-1 adrenérgico es un receptor acoplado a proteína quinasa de tipo GS. Se une la adrenalina y al unirse va a generar entonces que se active una enzima que es la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa va a generar producción de AMP cíclico. Y el AMP cíclico, ¿qué va a hacer? Va a llegar y va a estimular a la proteína quinasa A. Y es esta, la proteína quinasa A, la que estimula justamente la síntesis de insulina. ¿Qué otro tipo de receptores actúan en esta misma vía? Bueno, están justamente estos receptores de este ladito que como mismo efecto van a terminar estimulando a la adenilato ciclasa. Los receptores de los que estoy hablando son los receptores de glucagón. ¿Sí? Los receptores de glucagón son también receptores de tipo proteína G. ¿Sí? Y estos receptores van a terminar estimulando a la adenilato ciclasa para generar AMP cíclico y también activar proteína quinasa A. ¿Sí? Existen otros que, al contrario, en lugar de activar la adenilato ciclasa, la inhiben. Y entonces su efecto, como inhiben adenilato ciclasa, su efecto es lo contrario, es inhibir la síntesis de insulina. Este es el caso de lo que sería el receptor de glucagón. El receptor de glucagón es acoplado, de somatostatina. ¿Sí? El de glucagón es acoplado a proteína G, pero de tipo GS. El receptor, en cambio, de somatostatina es un receptor de proteína G, pero es GI, o sea que inhibe a la adenilato ciclasa. Y como inhibe, entonces su efecto es el contrario, su efecto es inhibir la liberación de insulina. Estos son los principales estimulantes e inhibitorios de la insulina. Sin embargo, existen otros que también tienen un efecto en él. Por ejemplo, están lo que sería el GLP-1, ¿sí? El GIP y la colecistoquinina.
Estas tres en conjunto se les conoce como incretinas y se liberan una vez que la glucosa por vía oral llega y estimula a células endocrinas del intestino, ¿sí? Entonces, esas serían también de los principales secretagogos. Ciertos aminoácidos, por ejemplo, la leucina, también tienen la función de estimular a nivel genómico la síntesis de la insulina. Entonces, de esta manera ya comprendemos que no solamente las concentraciones de glucosa, que lógico, si se eleva la glucosa, voy a tener una estimulación para generar insulina. Pero además de esto existen otros factores endocrinos como el glucagón, las catecolaminas, las incretinas, que favorecen la liberación de esta hormona, mientras que existen otros, como lo que sería particularmente la somatostatina, que la inhiben. Ahora, en cuanto al receptor de insulina, es muy importante aclarar que cuando hablamos de receptores, siempre y en cualquier tipo de hormona hay que preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de receptor es? Y segundo, ¿cómo es que este está conformado? En el caso del receptor de insulina es un receptor tirosina quinasa. Esto quiere decir que entre sus dominios va a tener cierto tipo de aminoácidos, que es el aminoácido tirosina, que tiene la capacidad de fosforilarse, que el mismo receptor se fosforile per se, o fosforilar a otras proteínas, y que estas proteínas ya fosforiladas activen diferentes vías. Entonces, en resumen, es un receptor de tipo tirosina quinasa y está conformado por dos pares de subunidades, que sería el par alfa y el par beta. ¿Cómo es que se da? De la siguiente manera. Tenemos que la subunidad alfa va a estar siempre en la parte exterior de la membrana. Pues esta es la subunidad alfa. Y la subunidad beta tiene diferentes porciones. Tiene una porción extracelular muy pequeña, una porción transmembrana y una porción intracelular, ¿sí? Esta porción intracelular es la más importante porque aquí se encuentran los residuos de tirosina que se van a fosforilar. Y estos puntos que estoy escribiendo acá son los puntos de fosforilación. ¿Dónde se va a unir la insulina? Se va a unir acá, ¿sí? En la parte más externa de la subunidad alfa. ¿Por qué? Porque en esa zona existen sitios de glucosilación que van a justamente permitir la unión de esta hormona. Una vez que se une al receptor y que se empiezan a fosforilar los residuos, ahora sí comienzan las vías de señalización de la insulina, que son principalmente tres vías, ¿sí? Una, que es la vía más importante y que por ende se llama la vía canónica, es la vía del fosfoinositol trifosfato quinasa o PI3K. Esta vía es la que permite, por ejemplo, la transducción de los canales GLUT4 hacia la membrana de algunas células, como ocurre principalmente en el tejido adiposo y en el músculo. Otra de las importantes es la vía de la MAP quinasa. Esta vía va a tener sobre todo efecto genómico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a poder inducir ciertos cambios a nivel genético de esas células en particular para la síntesis, por ejemplo, de algún tipo de proteínas. Y finalmente, el resto de las vías dependen de otras proteínas con dominios SH2, que son justamente fosforilables por ya sea el mismo receptor o sobre todo por otras proteínas que también tienen la capacidad de ser quinasas, por ejemplo, los IRS, ¿sí? Estas, en resumen, van a generar todos los efectos de los que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Primeramente, las acciones de la insulina se dividen según el órgano del que estamos hablando: hígado, músculo y tejido adiposo. Esto para hacerlo todavía más sencillo. En el hígado, ¿sí? Recordemos que cuando la insulina se libera en el islote pancreático, las venas del páncreas van a pasar primero por lo que sería el sistema porta del hígado. Entonces el hígado va a ser de los primeros órganos a los cuales le va a llegar la insulina. Y de hecho la concentración de insulina es hasta 3 o 4 veces mayor en el hígado que en el resto de tejidos de los que vamos a estar comentando. A nivel hepático, ¿qué hace? Primero, estimula una vía que es la vía de la glucogenogénesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que favorece la síntesis de glucógeno. ¿Cómo es que lo va a hacer? Bueno, sobre todo activando cierto tipo de enzimas que son enzimas reguladoras. Por ejemplo, la glucógenosintasa, ¿sí? Esa es de las más importantes. ¿Por qué? Porque va a permitir justamente
la generación de los primeros pasos de toda esta vía. Además de ello, va a disminuir la glucogenólisis, que sería la contraparte de la glucogenogénesis. En la glucogenólisis lo que se hace es, se convierte el glucógeno en glucosa. Entonces, como la insulina, justamente la principal función que tiene es disminuir las concentraciones sanguíneas de glucosa y empezar a almacenarla en algún momento. Entonces, le conviene al hígado favorecer la síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Porque el glucógeno se hace gracias a la glucosa. Mete glucosa al hígado y la glucosa se ramifica en glucógeno. Eso es justamente uno de los objetivos que tiene la insulina. En cambio, también la insulina busca parar aquella vía que se encarga de degradar glucógeno para convertirlo en glucosa. Eso no le sirve, ¿sí? Y no necesita el organismo porque justamente las funciones de la insulina son las contrarias. Entonces también es benéfico que disminuya la glucogenólisis. Y justamente esta glucogenólisis se ve inhibida porque para, ¿sí?, y detiene las acciones de la glucógeno fosforilasa, que es una de las enzimas reguladoras de la vía metabólica. Además de ello, favorece la glucólisis. ¿Por qué? Porque precisamente esta glucosa, al estar en la célula, se tiene que metabolizar de alguna manera. ¿Y cuál es la principal forma de metabolismo? La glucólisis, gracias a que estimula dos enzimas. La primera, la fosfofructoquinasa, que es de las primeritas que se encuentran en todo este camino metabólico. Y la segunda de ellas, que es de hecho la última de la vía de la glucólisis, la piruvatoquinasa. Al estimular estas dos enzimas reguladoras, favorece a que la vía se esté dando a mayor velocidad. Y por si fuera poco, también estimula la lipogénesis, es decir, la síntesis de ácido graso para su posterior almacén como triglicéridos. Otra de las funciones es la síntesis de proteínas. Este tipo de funciones no depende tanto de enzimas, sino más bien de su regulación a nivel de transcripción, ¿sí? Por eso es que esta última función de la síntesis de proteínas entonces está mucho más relacionada a la vía de señalización de MAP quinasa, mientras que lo que serían las tres anteriores van lógico más de la mano con PI3K y con las otras enzimas que funcionan por proteínas dominio SH2. Ahora pasemos al músculo. El músculo, una de las cosas que tiene justamente es que ahora sí depende de transportadores insulinodependientes. El hígado, la célula beta del páncreas, tienen transportadores de glucosa como GLUT1 y GLUT2 que no dependen de insulina, que siempre van a estar activos. En cambio, músculo y tejido adiposo, sobre todo, su entrada de glucosa se dan por este tipo de transportadores que, dependiendo de la concentración de glucosa, se van a expresar o no. Cuando hay liberación de insulina, el músculo y el tejido adiposo expresan GLUT4, que son justamente transportadores que permiten que de la sangre empiecen a entrar moléculas de glucosa a la célula. Y ya que está la glucosa en la célula, ahora sí va a tener ciertos efectos. Por ejemplo, en el músculo, la insulina favorece también, como lo habíamos visto en el hígado, a la glucogenogénesis y a la glucólisis, básicamente por la misma activación de las enzimas reguladoras. Además, también va a generar la síntesis de proteínas, sobre todo a nivel muscular, que, lógico, tiene una gran necesidad de sintetizar este tipo de macromoléculas por sus funciones para la contracción. Y ahora en el tejido adiposo, más que nada, va a hacer su función dependiendo y basándose en lo que sería ácidos grasos y triglicéridos. Favorece la síntesis de ácido graso, pero también favorece a que estos ácidos grasos se agrupen con glicerol para formar triacilglicéridos. Y otro de los efectos que tiene en el tejido adiposo la insulina es la síntesis de una enzima que es la lipoproteína lipasa o LPL. Esta lipoproteína lipasa se sintetiza en el tejido adiposo, pero se libera y se van a expresar sobre todo en la célula endotelial. ¿Para qué sirve la lipoproteína lipasa? Sirve como una enzima que va a permitir que de los kilomicrones y de los VLDL, que son precisamente este tipo de lipoproteínas muy ricas en grasas, van a permitir que mientras pasen por el vaso sanguíneo, la lipoproteína lipasa va a empezar a traerse, ¿sí?, ácidos grasos y, lógico, va a tener una mayor función para retirarlos de la circulación y almacenarlos propiamente. Esas son precisamente las funciones que tiene la insulina.
es disminuir la glucosa en sangre para que esa glucosa se metabolice dentro de las células, además de que tiene también la función de almacenar lípidos en forma de triglicéridos y sobre todo la síntesis de proteínas. Podríamos sintetizar todas las funciones en esas tres básicamente. Ahora, para cerrar el tema, hablemos un poquito de lo que es el glucagón. El glucagón sería la enzima, mejor dicho, la hormona contraparte de la insulina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el glucagón lo que va a hacer es va a favorecer y va a estimular a que la glucosa aumente en sangre. ¿Sí? Eso como primer paso. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, primero activando la glucogenólisis. Esto es la conversión de glucógeno en glucosa, sobre todo a nivel hepático. En el hígado puede hacer de glucógeno a glucosa y además puede permitir que la glucosa se libere al torrente sanguíneo. Además de ello, va a favorecer otra vía de la que no habíamos hablado hasta el momento, pero que es también, lógico, muy determinante. ¿De cuál hablo? De la gluconeogénesis. Que si vieron ustedes videos pasados de bioquímica, la gluconeogénesis es la vía que convierte sustratos que no son carbohidratos en glucosa. Y justamente, como lo convierten en glucosa, favorecen la elevación de glucosa en sangre. Otro tipo de función que tiene el glucagón es que aumenta la oxidación de ácidos grasos porque permite que el ácido graso pase a la mitocondria a través de la carnitina y que haga justamente su oxidación en este organelo. ¿Y qué pasa? Si llega un momento en el que hay tanta producción de ATP gracias a la oxidación de ácidos grasos que ya la célula no necesita más producción de esta misma, lo que puede hacer también es desviar la acetilcoenzima A para generar, ahora sí, producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que es justamente una de las acciones que también tiene el glucagón. Y para cerrar, me gustaría hacer también una interrelación entre ellas. El glucagón, algo bien interesante que tiene es que, como ya vimos en el mapita de la célula beta, el glucagón estimula la síntesis de insulina. Pero la insulina no es igual, no es recíproca, porque la insulina, al contrario, inhibe la liberación de glucagón y hay una hormona que inhibe tanto la producción de insulina como la producción del glucagón y es justamente la somatostatina. Y con esto podríamos cerrar de manera definitiva el tema del páncreas endocrino. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos entonces para el siguiente video.